Gracias a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 504, correspondiente al día 25 de julio de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 14 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 4 vecinos de la ciudad de Formosa. Zunilda, de 91 años, Atilio, de 65, Carlos, de 65 y Leonardo, de 33 años. Un vecino de El Potrillo, Mauricio, de 74 años. Un vecino de Las Lomitas, Hipólito, de 76 años. Un vecino de Clorinda, Catalino, de 58 años. Un vecino de Pozo de Maza, Domingo, de 48 años. Un vecino de El Colorado, Inocencio, de 84 años. 2 vecinos de Laguna Nainec, José, de 70 años, y Crescencio, de 59 años. Un vecino de Villa 213, Félix, de 76 años. Un vecino de La Primavera, Ramón, de 70 años. Y un vecino de La Cahuichí, Miguel, de 46 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.143 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 264 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un índice de positividad del 4.3%, en personas de entre 1 año y 84 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 73. Las Lomitas, 16. 15 casos en El Potrillo y en El Colorado. 12 casos en Clorinda y Pirané. Ibarreta, 11. Quebracho, 10. 9 casos en Laguna Yema y Loma Montelindo. 7 casos en Estanislao del Campo, Campo del Cielo y Riacho G. 6 casos en Palo Santo y Juan G. Bazán. 5 casos en San Martín 2 y Buenavista. 4 casos en Herradura, Potrero de los Caballos y en La Primavera. 3 casos se verificaron en Villafañe, Villa 213, Laguna Blanca y Pozo del Tigre. 2 casos en General Belgrano, Espinillo, Misión Tacagle, General Güemes y Siete Palmas. Y 1 caso en María Cristina, Comandante Fontana, Palma Sola y Bartolomé de las Casas. Asimismo, se ha verificado el ingreso de 1 caso positivo desde otra jurisdicción, más precisamente desde la provincia de Corrientes. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 431 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Las Lomitas, Laguna Blanca, Pirané, Laguna Nainec, Mansilla, El Colorado, Pozo de Maza, Palo Santo, Pozo del Tigre, Juan G. Bazán, Clorinda, Comandante Fontana, Espinillo, Ibarreta, Mojón de Fierro, Potrillo, Riacho G, La Bomba, Lote 8, Villa 213, Villafañe, Campo del Cielo, Villa Escolar, Gran Guardia, Misión Leixí, La Cahuichí, Estanislao del Campo, Laguna Yema, Pastoril, Loma Cenés, Ingeniero Juárez, Ceibo 13, General Belgrano, Herradura, María Cristina, Estero Patiño, Posta Cambio Salazar, Palmarcito, Palma Sola,
General Urquiza, Tres Pozos, Misión Tacagle, Potrero de los Caballos, Siete Palmas, General Güemes y Tres Lagunas. El detalle del número de altas en cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que inmediatamente finalizada esta conferencia de prensa será publicado en línea en todas las redes sociales del Gobierno de Formosa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 56.135. Total de pacientes recuperados, 51.438. Casos activos, 3.626. Fallecimientos por coronavirus, 1.028. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 43. Cantidad de test realizados a la fecha, 847.678, con una positividad acumulada del 6.62%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 501. Ingresos a la provincia, 704 vehículos y 1.622 personas. Control en la vía pública, 13.901 personas y 7.424 vehículos. Infracciones. 4 vehículos y 83 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 20. Ingresos irregulares judicializados, 1. Violación de cuarentena domiciliaria de contacto estrecho, 3 casos. Y violación de aislamiento domiciliario de caso positivo, 2. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer fueron inmunizados los jóvenes de las clases 2001 y 2003, en realidad es 2001 a 2003, residentes en la ciudad de Formosa. Y con ello completamos la vacunación de la población objetivo en toda la provincia de Formosa. Recordamos que mañana, lunes 26 de julio, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 las clases 1964 y anteriores residentes en las localidades de Laguna Naineg, Riacho G, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palmasola, San Juan y Siete Palmas. Asimismo, mañana también se avanzará con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a los residentes de la ciudad de Clorinda que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 28 días o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación. 7. Con provincianos. En la última semana epidemiológica se detectaron 1.932 casos nuevos. Estos casos de coronavirus se verificaron en toda la provincia y representan un 28% menos de casos con respecto a la semana anterior. Asimismo, en los últimos 7 días hemos dado de alta médica a 2.911 pacientes, pudiendo reducir significativamente los casos activos de esta enfermedad. Sin embargo,
Estas reducciones de los indicadores sanitarios aún no se verifican en la cantidad de fallecimientos, ya que tuvimos que lamentar esta semana la muerte de 60 comprovincianos por COVID-19. Esto nos demuestra que el virus sigue siendo muy riesgoso para la salud y la vida de la población y que necesitamos seguir cuidándonos con responsabilidad mientras avanzamos con la segunda etapa de la vacunación contra esta enfermedad en toda la provincia. El día de mañana continuamos la vacunación con la segunda dosis en el noreste de la provincia y así avanzaremos intensamente hasta cubrir a toda la población con el esquema completo en el menor tiempo posible. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 504 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Como todos los domingos, aguardamos durante estos 7 días el informe de la semana epidemiológica que lo realiza con una perspectiva de género, con una perspectiva científica y sin lugar a dudas también con una perspectiva de mamá que cuida a sus hijos e hijas, el informe de nuestra compañera de trabajo, nuestra directora de epidemiología, la doctora Claudia Elizabeth Rodríguez. Doctora. Muchas gracias. Buenos días, familia. Vamos a repasar esta semana epidemiológica número 29, que culmina con 56.135 casos confirmados acumulados a la fecha y 1.023 fallecidos en total. En la semana epidemiológica tuvimos un total de 1.932 casos nuevos y 62 fallecidos. Este descenso en la cantidad de contagios representó el 28%, ¿sí? Con respecto a la semana anterior. De 2.671 casos nuevos, esta semana tuvimos tan solo 1.932. Podemos observar que estamos teniendo un descenso marcado ya de hace varias semanas, ¿sí? Y acá solamente en la semana 27, hace 2 semanas, ese aumento se veía reflejado en el interior de la provincia y hace 2 semanas nuevamente comenzamos un descenso constante. Estos números que llevamos de 1932, ese 28% menos, es un logro de toda la población, ¿sí? Con respecto al índice de positividad, es decir, cuántos positivos tenemos de la cantidad de hisopados totales, tenemos en esta semana el índice de positividad promedio fue del 5% con respecto a la semana pasada del 7%, 2 puntos menos, para un total de hisopados realizados promedio diario de 5.672 muestras. Esas 1.932 muestras que resultaron positivas a coronavirus, ¿cómo se distribuyen? 77 casos positivos tuvo en toda la semana la ciudad de Clorinda, un poquito más elevado que la semana anterior, pero podemos ver que el comportamiento de Clorinda es así. Hay semanas que está más elevado que la anterior, pero luego vuelve a bajar la cantidad de casos y bueno, esta semana volvió a subir la cantidad de casos positivos, pero podemos decir que es una constante, ¿sí? Recordemos que en lo que va del año, todas las semanas epidemiológicas, Clorinda tuvo a partir de la semana 20, 14, 15, 16, una constante en la cantidad de casos nuevos. ¿Sí? No ocurrió lo mismo al principio de año. Con respecto a la ciudad de Formosa, podemos ver que siguen descendiendo la cantidad de contagios de 746 a 524, ¿sí? Esto lo vamos viendo, fíjense, yo siempre hablo de la pendiente de la curva porque es lo que nos va indicando cómo se va desarrollando la infección y vemos cómo va variando la pendiente, disminuyendo la cantidad de contagios nuevos. Podemos decir, en la ciudad de Formosa, el pico lo tuvimos en la semana 20-21, donde tuvimos 4.852 contagios nuevos
en esa semana. 4.852 contagios nuevos en esa semana. Y en esta semana tenemos tan solo 524 contagios, ¿sí? Nuevos. Desde la semana 20-21, vamos a poner, donde empezamos a observar, hace 8 semanas continuas que tenemos el descenso de casos en la ciudad de Formosa, ¿sí? Con respecto a las localidades del interior, tienen un comportamiento que es el que ya venimos observando también, primero en la ciudad de Clorinda y luego en la ciudad de Formosa. Tuvo su pico en la semana 20-21, donde todas las ciudades tuvieron ese aumento en la cantidad de contagios. Disminuyó, acompañando al resto de las ciudades de Formosa y Clorinda, para luego, a partir de la semana 23, comenzar a aumentar, tener su pico en la semana 27, y hace 2 semanas venimos ya con un descenso también en la cantidad de contagios nuevos en las localidades del interior, exceptuando Clorinda, ¿sí? De 2.060 que teníamos en la semana 27, en esta semana estamos en 1.331 contagios nuevos. Esos 1.331 casos nuevos que tuvimos en las localidades del interior, podemos ver que se distribuyen en todos los distritos sanitarios de la provincia, y en todos hemos observado una disminución en la cantidad de casos en cada uno de los distritos, ¿sí? Vimos cómo a partir de la semana 23-24 comienza a aumentar, ¿sí? Teníamos el aumento acá en la semana 20, ¿sí? Es lo que veíamos recién en la otra gráfica. El pico acá alrededor de las semanas 20-21 comienza a descender, y a partir de la semana 24 ya comienza su aumento. Tiene su pico hace 15 días, donde todos los distritos sanitarios aumentaron, y a partir de ahí comienza el descenso. Algunos distritos más rápidamente que otros, pero hoy a la actualidad marcadamente se ve una disminución en la cantidad de casos nuevos, y se da esa disminución en todas las localidades de los distritos sanitarios, a excepción de algunas ciudades que ahora vamos a ver, que tuvieron, si bien disminuyen la cantidad de casos, pero sigue siendo alto el número total. Con respecto a la mortalidad, bueno, los 1.023 fallecidos en total, 1.022 corresponden a este año. Podemos observar que se sigue manteniendo los grupos de edad entre 50 y 70 años, los más afectados, pero con una distribución hacia ambos lados, es decir, los mayores de 70 y los menores de 50, con importante cantidad también, o con porcentajes estadísticamente significativos, pero que no se diferencian entre los mayores de 70 y los menores de 50, ¿sí? Los varones son los más afectados, prácticamente el 62% de los 1.023 fallecidos son hombres, la edad promedio 62 años, 66 originarios en total, lo que representa el 6,4% de los 1.023 fallecidos, una letalidad que se mantiene del 1,8% y una tasa de mortalidad que aumentó 5 puntos esta semana, ubicándose en 160 fallecidos cada 100.000 habitantes. Cuando vemos discriminado también, así como discriminamos los contagios nuevos, discriminamos los fallecidos, con respecto a las ciudades de Formosa, Clorinda e Interior, vemos que en la ciudad de Formosa los grupos entre 50 y 70 son los que mayoritariamente están afectados, y hacia los costados también tenemos fallecidos que no se diferencian entre los mayores de 70 ni los menores de 50. La ciudad de Clorinda permanece prácticamente constante, ¿sí? Siendo el grupo de 60 a 69 años los más afectados. Y las barras negras que nos hablan de las localidades del interior, podemos ver que sigue siendo a partir de 60 los grupos más fallecidos, pero fueron aumentando progresivamente los menores de 60, y esta semana tuvimos el primer caso fallecido de un chico de 8 años, ¿sí? De Colonia La Primavera. En total, en la semana tuvimos 62 fallecidos, 20 corresponden a la ciudad de Formosa, 2 a la ciudad de Clorinda y 40 entre todas las restantes localidades del interior. Entonces, los 56.135 casos
positivos se distribuyen en toda la provincia de Formosa. No ha variado en sí el tamaño de los círculos, lo cual nos habla de que la cantidad de contagios nuevos que vamos teniendo es mucho más lenta, por eso prácticamente está igual el mapa en cuanto a casos acumulados, la proporción. Sí tenemos los fallecidos que aumentan, que son los puntos negros, que venimos en aumento como vamos diciendo, y lo que yo les decía, que si bien en toda la provincia hubo un descenso importante en la cantidad de casos, hay algunas localidades en el interior, como las que están siendo marcadas en verde, son las localidades donde, si bien hubo una disminución de casos, no fue tan importante esa disminución, entonces en estas localidades hay que seguir enfatizando la búsqueda activa y la vigilancia de casos nuevos. Con respecto a la ciudad de Formosa, podemos ver, esta es la distribución de los casos en toda la ciudad. El barrio que más casos positivos, el único barrio que tuvo más de 20 casos en la semana fue el República Argentina, el resto menos de 20, y tenemos muchos barrios, o una mayor cantidad de barrios con respecto a la semana anterior, que tienen muy poquitos casos, ¿sí? Pero sigue liderando por segunda semana consecutiva el barrio San Francisco con 997 casos acumulados, seguido muy de cerca por el República Argentina con 984 casos. Podemos decir que es una semana epidemiológica con grandes logros, logros que son logros de cada uno de nosotros, porque si no cumpliéramos las medidas sanitarias en forma continua, en forma permanente, a conciencia y responsablemente, esos logros, esos números, ese descenso de hace 8 semanas que estamos teniendo particularmente acá en la ciudad de Formosa, no lo hubiéramos logrado. Esas medidas sanitarias que se cumplen, junto con la campaña de vacunación, donde ayer se llegó casi al 82% de la población objetiva con una dosis aplicada de vacuna, hace que tengamos estos números que tenemos que seguir manteniendo. Es responsabilidad de todos seguir manteniendo y seguir colaborando, porque recordemos siempre que las medidas que hace cada uno son medidas que eso se impacta después en el colectivo. Entonces, sigamos vacunándonos, tenemos que intensificar, y se está intensificando en este momento, el ingreso de las personas que vienen fundamentalmente de otras provincias, pero principalmente del exterior, porque estamos expectantes al posible ingreso de la variante nueva, la variante Delta, que ya está en la Argentina. Es por esto que se intensifican los controles al ingreso de la provincia. Recordemos todos, cuidándonos, manteniendo la distancia social, el uso correcto del barbijo, que tape la nariz, la boca y el mentón, el uso frecuente del alcohol en gel, evitar el aglomeramiento de personas, evitar compartir la bombilla, evitar compartir el vaso, ¿sí? Todas aquellas medidas que hacemos cada uno desde nuestro lugar tiene, como podemos ver en los gráficos y como nos están demostrando los números, la situación epidemiológica actual que tenemos en la provincia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Mañana estamos todos muy expectantes de volver a la presencialidad en nuestras escuelas. Obviamente, no es la presencialidad igual a la que estábamos acostumbrados. Sabemos que este regreso es a una presencialidad cuidada, organizada, segura, dinámica, progresiva. No es obligatorio y tiene los horarios reducidos. ¿Por qué? Porque no vamos a una presencialidad a cualquier precio. Nosotros vamos a proteger lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos e hijas. Por ello, para darnos más información sobre este regreso a la presencialidad en nuestras escuelas, nuestra compañera de trabajo, la profesora Analía Einsenreder, también con una mirada de mujer, obviamente una mirada de responsabilidad institucional, una mirada de docente y fundamentalmente también una mirada de mamá.
Por favor, profesora. Muy buenos días, queridas familias de Formosa. Mañana es un día festivo, vamos a llamarlo así. Nuestros alumnos, una buena cantidad de alumnos de la provincia de Formosa, regresan a sus escuelas, a sus aulas. Y como lo decía acá el doctor, este es un regreso que no es a cualquier precio. Es un regreso cuidado, es organizado, es seguro y quiero aclarar, con una fuerte participación local y social. Los acuerdos fueron locales y con mucho respeto a las normas vigentes sanitarias emitidas desde este Consejo Integral y de los consejos locales en todas las jurisdicciones de los municipios de Formosa. Bien, vamos a responder preguntas que ya fueron formuladas, pero es muy necesario recalcar. Fíjense, dice, ¿cómo sería el aprestamiento a nivel inicial? Quiero decir un número. Mañana, por primera vez, los alumnos del nivel inicial de la Delegación Zonal Formosa y la Delegación Zonal Clorinda se van a encontrar con su maestra o con su maestro de nivel inicial. Por primera vez van a visitar la salita de la escuela, la salita de ese eji, la salita de ese ejín, como llamamos nosotros, y se van a encontrar por primera vez. Son 9.056 niños en esta situación. Por eso aclaro que en el nivel inicial, mañana, comenzaremos con grupos de 5 niños, pero acompañados de mamá o acompañados de papá o quizás la abuela, pero siempre un mayor, una persona de la familia que va a ingresar a la sala, va a estar con el niño, con la niña y va a estar también por primera vez en contacto con la maestra o maestro del nivel inicial. Es muy importante este primer tiempo de contacto y de generar juntos, escuela, maestra, niño y familiar, ese desprendimiento de la familia, que es el primero en la vida de un niño, y que la familia sienta la seguridad del lugar donde va a dejar a su niño y que el niño o niña también esté contento, esté con alegría de quedarse en los próximos días solo con la seño o con el maestro del nivel inicial. Gracias. Esta pregunta también se reiteró, fue respondida, pero no hay problemas, vamos a seguir respondiendo absolutamente todas en todos los lugares donde se den, vamos a ir respondiendo todas desde los niveles, desde las direcciones, desde las escuelas, desde las direcciones de las escuelas y mucha más respuesta vamos a tener desde los mismos docentes. Y dice, ¿la institución educativa puede obligar a padres a enviar a sus hijos a la escuela? ¿Cómo debemos proceder en ese caso? Hay familias que aún por el hecho de haber perdido quizás un familiar, perdido un amigo, o por todas las noticias que tenemos, hay familias que sienten temor aún de enviar a sus hijos a la escuela. Enviar mañana 26 de julio a los hijos a la escuela no es una obligatoriedad de parte de la familia. Pero sí les quiero asegurar a las familias que estamos esperando a sus hijos en los lugares que ya hemos dado a conocer. Los estamos esperando con una escuela a puertas abiertas, una escuela que se organizó, una escuela cuyos docentes armaron los grupos, una escuela que ya comunicó las decisiones, una escuela que tiene organizado ese regreso. Pero si usted, papá, mamá, aún no siente seguridad, lo invitamos a concurrir a la escuela, solo,
a ir mirando, a ir cerciorándose y sacándose las dudas. Y también confiamos. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros alumnos. Y un papá me dijo hace 2 días, algo que me llegó al corazón porque también soy docente. Yo confío en mi hijo. Y la verdad que me sorprendió y digo, qué bueno, un papá confiando en su hijo, en lo que va a hacer su hijo en la escuela. Y nosotros también confiamos en nuestros alumnos y confiamos en nuestros docentes. Y confiamos en nuestros alumnos también con una picardía. Ellos van a convencer a las familias para volver a la escuela. Se van a reencontrar con sus pares, con sus compañeros, con sus docentes, con los compañeros de otras secciones. Se van a reencontrar con las actividades que daban gusto hacer en la escuela desde la presencialidad. En las localidades donde el estatus epidemiológico no permita el regreso aún a la presencialidad segura, ¿las clases continuarán de forma virtual? Quiero responder afirmativamente que las clases continuarán a distancia. Nosotros llamamos a distancia. ¿Por qué? Porque se combinan distintas maneras de llegar a los alumnos desde las escuelas, de manera virtual, usando los medios tecnológicos donde se puede hacerlo, también a través de las tareas en soporte papel, en cuadernillos, de las maneras diversas que los maestros se encontraron para llegar a sus alumnos. He visto lugares donde los docentes dejaban una bolsita de nylon colgada en un alambrado en el portón porque después la familia venía a buscar. Así iban pasando. Y esto sucede. Y celebramos que el docente haya puesto todo eso. Y también lugares donde los recursos tecnológicos permitieron el día a día verse la cara a través de una cámara. Las clases van a continuar a distancia en los lugares entonces donde epidemiológicamente aún todavía no podemos. Pero confiamos, la escuchamos atentamente a la doctora Rodríguez y tenemos tanta confianza en el pueblo formoseño, en la familia formoseña, que vamos a seguir cuidándonos entre todos y si nos cuidamos los adultos y cuidamos a los menores, seguramente pronto muchas más escuelas se van a sumar a la presencialidad cuidada, segura, organizada y, como dije inicialmente, con una fuerte participación y acuerdos locales. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Analía. Parecería ser de que va a tener mucho trabajo esta semana y la vamos a extrañar, pero usted sabe de que cómo cambia una mesa cuando hay presencia femenina. Verdaderamente además de dar el toque profundo, verdaderamente demuestran de que quienes más cuidan la salud de todos y todas siempre han sido, son y serán nuestras mujeres. Porque lo demuestran con sus acciones y sus actos. Vamos nosotros ahora a conocer una información que es siempre sensible, con el detalle de cómo se encuentran nuestros comprovincianos y comprovincianas que en este momento están cursando la enfermedad. Y esa información está en manos de brindarla un gran compañero de trabajo que ha demostrado durante todo este tiempo también un gran compromiso con la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas y que ciertamente ha calado ya en nuestro corazón. Con esta información valiosa, necesaria y oportuna, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor.
Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Feliz domingo en familia. Bueno, actualmente pacientes en terapia intensiva son 106, son los que están necesitando este servicio tan importante para tratar de resguardar la vida de esta gente que por su evolución, por la interacción del virus con su cuerpo, tuvo la necesidad de terminar con un tratamiento específico, como ser oxígeno, respirador u otros medicamentos de alta tecnología también, por supuesto. Son un grupo de pacientes complejos, a veces de muy difícil manejo y que tienen un pronóstico reservado porque no se sabe la evolución que puedan llegar a tener. A pesar de eso, hay mucha esperanza, obviamente, para que salgan. Muchos que salen y se van dando de alta, no todos terminan en la peor situación, sino que la mayoría, por suerte, se da de alta en estos últimos tiempos. Es importante recalcar, no quiero dejar pasar el día de ayer, se vivió un momento muy lindo, porque obviamente llegar a una vacunación de esta característica histórica, en la historia, obviamente si es histórica va a ser en la historia, ¿no es cierto?, de la Argentina y de Formosa, por lo tanto es una emoción muy grande. ¿Sí? Si recordamos, si uno lee o escucha que algunos países del primer mundo, como se hacen llamar, hay el 30% de gente que no se quiso vacunar o no fue vacunada y sí tenía la opción de vacunarse. En nuestro caso, la gente que tenía la opción de vacunar y se podía vacunar, el porcentaje de eso supera el 81%, prácticamente el 82% de aquellas personas que se pudiesen haber vacunado se vacunaron. Obviamente que hay un grupo que todavía no se pudo vacunar, entre esos aquellas personas que tuvieron la infección tienen que estar esperando ese tiempo de prudencia que habíamos dicho antes, por lo tanto prontamente se van a seguir vacunando, por lo tanto ese porcentaje a su vez va a seguir aumentando. Pero eso se debe a que obviamente se llegó hasta los lugares más lejanos con la vacuna, que recordemos, las vacunas tienen una cadena frío, no pueden ser transportados por cualquier forma, sino tienen que tener ciertas características de logística, que es un trabajo muy complejo, pero por suerte se pudo llevar hasta el lugar más alejado de la provincia. Todos tuvieron una oportunidad y eso es un orgullo que la verdad nos pone muy contentos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le cambié la especialidad, no es epidemiólogo, es infectólogo. Epidemiólogo es Romero Bruno. Pero bueno, vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas nos han formulado. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Formosa. Para la subsecretaria de Educación, ¿cuáles serían los pasos a seguir o el protocolo si se da un caso positivo o más en el aula o en el establecimiento educativo? Sí. Ayer hablábamos precisamente y teníamos una placa al respecto. Si se da un caso de un contacto estrecho o un caso positivo en un aula, inmediatamente la autoridad sanitaria que interviene en esto nos va a marcar los pasos a seguir. De hecho, ese grupo clase no va a asistir a la escuela con su docente y si, reitero, la autoridad sanitaria dispone, también la escuela toda vuelve atrás y esperamos el tiempo que se considere necesario. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Willy Domecq Morel, Canal 3, para la doctora Rodríguez. ¿Qué mirada tiene usted como profesional de la medicina sobre el regreso a las aulas de los estudiantes de la provincia? ¿Qué proyecciones se pueden hacer sobre los contagios en la provincia, teniendo en cuenta que ya se vacunó a toda la población objetivo en nuestro territorio?
El regreso a clases se hace en el marco, como decía la profesora, en un marco cuidado, seguro, ¿sí? Mientras se cumplan todas las medidas sanitarias que las venimos poniendo en uso desde hace mucho tiempo. Es decir, si esos chicos fueron enseñados por sus padres y tienen la habitualidad cuando lo hacen en sus casas o cuando salen de cumplir las 3 medidas básicas, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado frecuente con el alcohol, es decir, concurrir a la escuela con su botellita de alcohol, con su vaso, con sus utensilios propios y no compartir, no debería tener un impacto importante, ¿sí? Así que yo creo que es un momento oportuno desde lo epidemiológico el regreso a clases. Es una gran oportunidad para todos los chicos volver a encontrarse y volver a la rutina de estudio que estaban habituados, y más en aquellos chicos del nivel inicial que van a tener su ingreso por primera vez. Entonces yo creo que si todo se hace en el marco de cuidándonos entre todos, no debería tener un impacto importante. Muchas gracias. Quisiera, antes de la siguiente pregunta, quisiera agradecerle mucho a Romina Espósito el mensaje que nos acaba de enviar, porque lo sentimos, lo pensamos y también suscribimos lo que acaba de decirnos Romina Espósito en una de las plataformas de comunicación. Y Romina Espósito dice: qué bien que exponen las chicas del panel. Estamos todos de acuerdo, Romina, gracias. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Fernando Domínguez, Radio Toro, Clorinda. Mañana se aplica la segunda dosis en la ciudad de Clorinda. Las personas que no se habían vacunado por alguna circunstancia con la primera dosis, ¿podrán hacerlo mañana? Doctor Vigolini. Exactamente, exactamente, así como hacemos referencia siempre a aquella persona que por algún motivo no se pudo vacunar en dicha oportunidad, pasó, digamos, ese tiempo. Posteriormente, cuando se hacen los nuevos llamados para ese grupo de personas, por edad o si es primera o si es segunda dosis, se acercan, depende de qué vacunas no se hayan aplicado. O sea que se pueden acercar, así serán vacunados. Agradecemos mucho la participación de tantos comprovincianos y comprovincianas. Hoy es domingo, Día de la Familia, es una oportunidad también para descansar un poquitito. Así que las preguntas que nos han formulado en las distintas plataformas de comunicación, nosotros las tenemos, las vamos a ir pasando a cada uno de los que deberían de responderla y sin lugar a dudas, el día de mañana vendremos con esas inquietudes respondidas. Muchas gracias, disfruten este maravilloso día de sol, que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.